Bienvenido, hermano Esteban. Perfecto. Pues continuamos con nuestra enseñanza del catecismo ortodoxo y hoy nos corresponde al día del Señor número 6, preguntas de la 16 a la 19, solamente para recapitular. La segunda parte que estamos viendo es la segunda parte del catecismo y que trata acerca de la liberación del hombre. De nuevo, son las preguntas 16 a la 19. La segunda parte que trata de la liberación son preguntas de la 12 a la 24. Entonces ya estamos casi por terminar acerca de la liberación del hombre. Muy bien, iniciemos con una oración y tengo esta oración hecha por Juan Calvino que dice así: concédenos, Dios Todopoderoso, que mientras brillas sobre nosotros con tu palabra, no seamos ciegos al mediodía, ni busquemos voluntariamente la oscuridad y así adormezca nuestra mente, pero que seamos despertados diariamente por tus palabras y que nos despertemos más y más a temer tu nombre y así presentarnos a nosotros mismos y a todas nuestras peticiones como un sacrificio para ti, para que puedas gobernar pacíficamente y morar perpetuamente en nosotros, hasta que nos reúnas en tu morada celestial, donde está reservado para nosotros el descanso y la gloria eternos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y añado, te agradezco, Señor, porque me permites esta semana, una vez más, hablarle a mis hermanos, a tus hijos, comunicarles y compartir con ellos de tus dulces palabras que son aún más dulces que la misma miel. Te agradezco por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pregunta número 16. ¿Por qué es necesario que sea verdadero hombre y perfectamente justo también? Recordemos que la semana pasada estábamos hablando acerca de que no existe ni en el cielo ni en la tierra ninguna criatura que pueda hacer, um, o sea, que pueda pagar nuestros pecados, por nuestros pecados, porque todas las criaturas son imperfectas. Por lo tanto, es necesario o era necesario que tuviéramos a un Salvador que fuese un hombre perfecto y justo, ¿sí? Y también que fuese verdaderamente Dios. Con eso terminamos la semana pasada las preguntas, la pregunta 15. Es necesario que sea perfectamente, ah, perfectamente hombre, verdadera y perfectamente hombre y verdaderamente Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos, ¿ok? Con eso terminamos eh, la semana pasada. Y ahorita la pregunta es una continuación de lo que hablamos la semana pasada y pregunta entonces, ¿por qué es necesario que sea verdadero hombre y perfectamente justo también? Respuesta, porque la justicia de Dios requiere que la misma naturaleza humana que ha pecado sea la que pague por el pecado. ¿Ok? De nuevo, porque la justicia de Dios requiere que la misma naturaleza humana que ha pecado sea la que pague por el pecado. Pero aquel que es en sí mismo un pecador no puede pagar por otros.
Es por eso que necesitamos que sea perfectamente justo. Así como, entonces vamos a leer Romanos 5, 12 10 y 17. Carlos, ¿puedes iniciar? Charlie. No se ve. ¿La qué? ¿G? Es la 5, G, 12, sí, 17. gracias. Sí. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Porque si por la transgresión de un hombre más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Muchas gracias. Vuelvo a leerlo, debido a que se te cortó un poco, y entiendo el por qué. Está lloviendo y tu internet hace gorgoritos cuando llueve, pero lo vuelvo a leer. Dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Porque si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Ok, entonces, porque la justicia de Dios, estoy aquí, de nuevo, leyendo. Bienvenido, Isaí. Apenas estamos empezando, entonces, gracias por haber participado. Discúlpame que apenas te haya yo mandado la invitación. Apenas se unió. Isaí, gracias por entrar. Apenas estamos empezando. Una disculpa que te haya apenas enviado la invitación. Te agradezco pues, tu disponibilidad. Muy bien. Entonces dice, porque la justicia de Dios requiere que la misma naturaleza humana que ha pecado sea la que pague por el pecado. Entonces, pues aquí, ¿qué dice? Esta la vamos a conectar con esta de aquí. Así como el pecado entró al mundo por un hombre, por medio de otro hombre entra la vida eterna. ¿Sí? Por medio de otro hombre, que es Jesucristo. Entonces, en Adán morimos, en Jesucristo vivimos. ¿Ok? Siguiente parte. Dice, pero aquel que es en sí mismo un pecador no puede pagar por otros. Letra H, y voy a pedir, por favor, a la hermana Carmen que lo lea. Sí, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Primera de Pedro 3:18. ¿Ok? Y la siguiente también, por favor. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Hebreos Amén. 7:26. Amén. Entonces, era necesario que el que hiciera, que el que se ofreciera por nuestros pecados, tenía que ser justo, perfectamente justo. Muy bien. Pregunta 17. ¿Por qué Él debe ser también verdadero Dios? Otra vez recordamos la pregunta 15, que habla acerca de que nuestro Salvador debe de ser verdadero hombre y verdadero Dios. Ahora, en la pregunta 16, cubrimos el por qué debe de ser un verdadero hombre, y debe de ser verdaderamente hombre y perfectamente justo, porque la justicia de Dios requiere que sea el hombre que pecó, sea el que repare el daño, ¿sí? Esa es la ley de Dios. Ahora, ¿por qué debe ser también verdadero Dios? Y dice la respuesta, para que por el poder de su deidad pueda soportar en su carne, esta es la clave, pueda soportar en su carne el peso de la ira de Dios,
y pueda recuperar para nosotros y pueda restaurarnos esa justicia y vida que perdimos. Entonces vamos a leer Isaías 55, 3 y 8. Ahora sí, después de Carmen, le toca a Dulce. Dulce, ¿puedes leer la letra I, solamente Isaías 55, 3? Dulce, Dulce, Dulce. Ah, Perdón, pastor, no podía. no te preocupes. ¿Cuál me dijo, Esta pastor? que inclinen su oído. Si ves aquí la pantalla, es esta que estoy aquí subrayando. Inclinen su oído y vengan a mí. Escuchen y vivirá su alma. Y haré con ustedes un pacto eterno, conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Amén. Isaías 55. Amén. Gracias. Ahora sí. Es que la hermana Dulce tiene una nena ahí. Bien. Efer, ¿podrías leer el siguiente versículo? Amén, pastor. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Hechos 2:24. Amén. Amén. Y hermano Esteban, ¿podrías ayudarme a leer 1 Pedro 3:18? Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Muy bien, gracias. Entonces, estas tres escrituras dicen que para que por el poder de su deidad pueda soportar en su carne el peso de la ira de Dios. ¿Ok? Estas tres escrituras nos muestran que Jesús, al ser Dios, podía soportar todo el peso del pecado sobre él. Muy bien. Siguiente parte de la pregunta dice, y pueda recuperar para nosotros y pueda restaurarnos esa justicia y vida que perdimos. Letra K, hermana Lupita, ¿puede ayudarme a leerla? Sí, y la vida se Gracias. manifestó. Nosotros lo hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Amén. Amén. Y la siguiente escritura, hermano Isaí. Primera de Juan 4:9, ¿no? Exactamente, esta de acá. Ya. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amén. Amén. Ahora voy a leer la siguiente. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual compró con su propia sangre. Vean ustedes la hermosura de esta escritura. ¿Quién compró con su propia sangre a la iglesia? Dios. Y estas son las preguntas, el tipo de preguntas que me encantan. ¿Puede Dios sangrar? Y la respuesta es no. Sin embargo, el que sangró en la cruz, el que derramó su sangre en la cruz del Calvario, ese fue Dios. Dios compró con su propia sangre
es decir, Jesucristo, quien es Dios, verdaderamente Dios, compró con su propia sangre a la iglesia. Muy bien, no me voy a seguir emocionando. Carlos, ¿puedes leer la siguiente escritura? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Amén. Muy bien. Saltamos a la pregunta 18 y dice, ¿y quién es ese mediador que en una misma persona es a la vez verdadero Dios y verdadero hombre, perfectamente justo? Ahorita, un segundito. Un segundito. Muy bien. Dice entonces aquí, ¿quién es ese mediador que en una misma persona es a la vez verdadero Dios y verdadero hombre, perfectamente justo? Respuesta, nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justicia, santificación y redención. Muy bien. Vamos a leer, por lo tanto, las escrituras que corresponden a la primera parte de la pregunta, que es nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justicia, santificación. Creo que leí toda la respuesta. Bien, nuestro Señor Jesucristo. Empezamos con la letra L. Hermana Carmen, si no es mucha molestia, ¿podrías ayudarme a leer la primera escritura? He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Mateo 1:23. Amén. Amén. Pues aquí nos habla acerca de la encarnación del Hijo. El Hijo de Dios, quien es el Logos, quien es el Verbo, que siempre ha estado con Dios, se encarnó de la Virgen María. Primera de Timoteo 3:16. Hermana Dulce, si puedes. No, perdón. Ah, sí, hermana Dulce. ¿Puedes? Si está tu pequeñita ahí un poquito inquieta, no te preocupes. Puedes también decirme que no. Y si no, nos saltamos a Éfer. Éfer, ¿puedes aventarte esta? Ok, a ver. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Primera de Amén. Timoteo 3:16. Amén. Entonces, ¿cuál es el misterio de la piedad? Que Cristo, que Jesús, que el Dios fue manifestado en la carne. ¿Ok? Siguiente escritura, Juan 14:16. Hermano Esteban, ¿podrías ayudarme con esa? Claro. Entonces yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. Amén. Amén. Hermana Lupita, ayúdame con 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Primera de Ah, Timoteo 2:5. amén. Y hermano Isaí, Lucas 2:11, por favor. Porque ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Y entonces dice, nuestro Señor Jesucristo, Él es verdadero hombre, y aquí vemos las escrituras que corresponden a su encarnación, y luego, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justicia, santificación y redención. 1 Corintios 1:30, lo voy a leer yo. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y
redención. Amén. Pues volviendo a leer la escritura, la pregunta 18, ¿quién es ese mediador que en una misma persona es a la vez verdadero Dios y verdadero hombre, perfectamente justo? Nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justicia, santificación y redención. Amén. Pregunta 19, que es la última pregunta de esta clase. Y ustedes me perdonarán, pero me doy cuenta que no tengo todas ahorita les voy a poner. Bien. Dice, ¿cómo sabes esto? ¿Cómo es que sabemos que Jesús es verdadero Dios, verdadero hombre, hombre perfectamente justo? ¿Cómo sabemos que Jesús se encarnó de María? ¿Cómo sabemos que Él pagó por nuestros pecados? ¿Cómo sabemos que Él murió y recibió toda la ira de Dios en la cruz? ¿Cómo? Por el Evangelio, que Dios dio a conocer primero en el paraíso, después divulgándolo por medio de los patriarcas y profetas, siendo revelado en sombras mediante sacrificios y otras ceremonias de la ley, pero por último, cumpliéndolo por medio de su Hijo unigénito, Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. Vamos a empezar con Génesis 3:15. Y pediré por favor a Charlie si puedes leer Génesis 3:15. Sí. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón. Ok, muy bien. Fíjense ustedes, esta parte de la escritura que tiene que ver con esto se le conoce, esto de aquí, esta escritura que aquí estamos viendo, Génesis 3:15, se le conoce como el protoevangelio. Aquí nos está hablando, en Génesis 3:15, ya nos está hablando acerca de alguien que va a venir y aplastarle o herir la cabeza de la serpiente. ¿Sí? Esto otra vez se le conoce como el protoevangelio anunciado en Génesis 3:15. Muy bien. Entonces dice, por el evangelio que Dios dio a conocer primero en el paraíso. Génesis 3:15. Luego dice, después divulgándolo por medio de los profetas. Génesis 22:18. Hermana Carmen, ¿puedes ayudarme a leerlo? Sí. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Génesis 22:18. Gracias. Hermano Efer, ¿puedes leer Génesis 49:10? Por favor. El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Él ata a la vid su pollepa, el hijo de su asna. Él lava en vino sus vestiduras, y en la sangre de las uvas su manto. Génesis 49, 11 a 10. 10 a 11. Amén. Amén. Ven ustedes como en estas dos escrituras de Génesis ya estamos hablando de alguien que vendría a bendecirnos. Por eso se le dice a Abraham, en tus simientes serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Y esa bendición viene a través de Jesucristo. Ahora en Génesis 49:11, la profecía, esta me parece que es la profecía que hace Jacob a sus hijos, Israel,
a sus hijos, cuando está bendiciendo a cada uno de sus hijos, bendice a Judá, a su hijo Judá, y termina hablando de Jesucristo. ¿Ok? Entonces, los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, hablan acerca de Jesucristo. Entonces, aquí ya vemos el Evangelio, hasta aquí, las primeras 3 escrituras de Génesis, estamos viendo un Evangelio prometido. Y aquí les quiero enseñar unas palabritas de más. Como ustedes sabrán, nosotros, a ver qué tal me sale mi letra, nosotros conocemos la palabra Evangelio. ¿Alguien puede decirme qué quiere decir Evangelio? Bueno, Adelante, hermana Lupita. son las buenas nuevas. Amén. Entonces, Evangelio son 2 palabras en griego, como bien dice mi hermana Lupita, quieren decir las buenas noticias o las buenas nuevas. Eu, así se pronuncia esta palabra aquí, eu, que es bueno, y ustedes la van a encontrar el eu en elogio, ahí eulogeo, que quiere decir buena palabra, ¿no? Y voy a decir esta palabra que se oye fea, pero es eutanasia, que es bueno, thanatos, muerte, no sé qué tan bueno sea eso. En el caso de evangelio, tenemos al bueno, y ángelos o ángelos. Ángel, que quiere decir mensajero, y ángelos, que quiere decir el mensaje. Entonces, evangelio, sabemos que quiere decir el buen mensaje. Sin embargo, aquí que estamos viendo esto, se le conoce como, lo van a decir mucho Pablo, evangelio. Pablo va a mencionar mucho esta palabra. Y evangelio, que también se lee en el español como la promesa. La promesa. Uy. ¿Y qué quiere decir la promesa? Ep, de epi, y ángelos, es decir, el premensaje. En español, la promesa, premensaje. Aquí estamos viendo en estas primeras escrituras el premensaje, es decir, lo que está anunciado previamente por los patriarcas, anunciado previamente por los profetas, el cual es el evangelio. Por los profetas y por los patriarcas está anunciado un mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? Bien, vamos a leer Romanos 1:2. Hermano Esteban, ¿me ayudas? Que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Amén. Romanos 1:2. Amén. Y creo que tengo que hacer justicia a esta escritura. Y quiero leerles un poquito más, si me prestan sus oídos por unos minutos más. Dice así, voy a leer del Romanos 1:1 y 1:2. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, otra vez, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio, apartado para el evangelio de Dios, aquí, evangelio de Dios, el que él ya había prometido, aquí esta palabra, prometido, el evangelio, por medio de sus profetas en las sagradas escrituras. Amén. ¿Sí? Bien. Entonces ya tenemos aquí que el evangelio fue anunciado por los profetas, primero en el paraíso, luego por los patriarcas. Aquí esto es para el paraíso. Los patriarcas, como lo dice aquí, y los profetas. Bien. Luego, siguiente parte. Nos falta hablar más de los
de los profetas. Hermana Guadalupe, ¿puede leer esta escritura? Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas. Hebreos 1:1. 1. Muy bien, entonces el evangelio se estaba anunciando, se estaba prometiendo por los profetas. Hechos 3:22, hermano Isaí. Moisés dijo, el Señor Dios les levantará a ustedes un profeta como yo de entre sus hermanos. A él prestarán atención en todo cuanto les diga. Amén. Y ahora yo leo. De él dan testimonio todos los profetas de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Amén. Muy bien, entonces ya leímos. ¿Cómo sabes esto? Por el evangelio que Dios dio a conocer primero en el paraíso, después divulgándolo por medio de los patriarcas y profetas, siendo revelado en sombras mediante sacrificios y otras ceremonias de la ley. Esa es la letra Q. No, perdón, la letra P, perdón. Y dice así, porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. ¿Dónde escribió Moisés acerca de Jesús? Bueno, aquí. Esta nos indica, ¿no? Bueno, bien. Hebreos 10:7, Carlos, por favor. De Hebreos, ajá. Entonces dije, aquí estoy, yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Amén. Esta es una escritura que apunta, obviamente, a la ley. Entonces ya entendemos que por la ley, por los profetas y por la ley, fue anunciado el evangelio. La letra Q dice, por último, cumpliéndolo por medio de su Hijo unigénito, Cristo nuestro Señor. Hermana Carmen, ¿puedes leer esta escritura, Romanos 10:4? Sí, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Romanos 10:4. Amén. Hermano Efer, ¿podrías leer Gálatas 4:4? Sí, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Gálatas 4:4. Amén. Y hermana Lupita, ayúdame por favor con Gálatas 3:24. De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Amén. Y última escritura, hermano Isaí. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Entonces vamos a volver a leer la pregunta y la respuesta. ¿Cómo sabes esto? Por el evangelio que Dios dio a conocer primero en el paraíso, después divulgándolo por medio de los patriarcas y profetas, siendo revelado en sombras mediante sacrificios y otras ceremonias de la ley, pero por último, cumpliéndolo por medio de su Hijo unigénito, Cristo nuestro Señor. Amén. Y con eso terminamos el día de hoy. La clase del Día del Señor 6, preguntas 16 a la 19. Ahora, si alguien tiene algún comentario o pregunta. A mí me llamó la atención esa escritura en Hechos, donde dice que Dios compró con su sangre. Hechos Sí, 20. ahí estamos viendo otra escritura, ¿no? Que nos muestra la Trinidad, ¿no? Nos Así muestra es. que fue obra de Dios, de la sangre de Dios, aun cuando, y obviamente está refiriendo a Jesucristo, ¿no? Así es. Así es. Se está refiriendo, esta escritura pues nos da a entender que Jesús, que es el que sangró,
que es verdaderamente hombre, el que sangró, es Dios, y por eso Dios compró a la iglesia con su propia sangre. Entonces, estas escrituras nos están enseñando, nos están guiando a entender la cristología, ¿no? Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, ¿ok? Verdad, a muchos les encanta decirlo de la siguiente manera: completamente y verdaderamente Dios, completamente y verdaderamente hombre. Y el catecismo nos enseña que es verdadero hombre y perfectamente justo. No solamente verdaderamente, verdadero hombre, sino verdadero hombre y perfectamente justo. Sí. Era necesaria esa justicia de él para poder pagar por nuestras culpas. ¿Ok? Ujú. Y además de que en ese versículo, pues ahí están también las tres personas de la Trinidad, ¿no? El Espíritu Santo, que Sí. el Padre, Dios, y el Hijo, Amén. que compró con su sangre. Amén. Muy bien. Qué bueno que lo percibiste así. Excelente. ¿Alguien más quiere añadir algo, comentar algo? Si no, muchas gracias. Vamos a terminar con esta oración, que es una antigua oración anglicana, que dice así: Padre, lo que no sabemos, enséñanos. Lo que no tenemos, dánoslo. Lo que no somos, haznos a nosotros, por amor a tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Y Señor, yo te pido que bendigas a los que hoy escucharon a través de mi boca tu palabra. Señor, que no sea yo un impedimento para que tu palabra florezca en el corazón de mis hermanos, sino que tu palabra, que es viva y eficaz, penetre donde tiene que penetrar, cambie los corazones que tiene que cambiar y florezca para que mis hermanos sean como esos árboles plantados junto a aguas de reposo, para que su hoja nunca caiga y su fruto siempre sea dado a tiempo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos. Dios me los bendiga. Nos vemos dentro de 8 días con el día número 7. Les agradezco su participación. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Buenas noches.